Ahí estamos grabando, vamos a ver. Creo que sí. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de tejidos fundamentales. Tenemos que hablar también de los meristemas que le dan origen. Muy bien, recuerden que al inicio del curso le habíamos recomendado este libro, Plant Anatomy, a Concept-Based Approach. Y de aquí yo les recomiendo el capítulo 4 y el 6. El capítulo 4 habla de meristemas y el 6 de tejidos fundamentales, tejidos en general. Eh, Son capítulos muy cortitos, están bien resumidos. Están en inglés y eso para muchas personas puede ser un obstáculo, pero la ciencia se escribe en inglés. Si hubiéramos estado tal vez a principios del siglo pasado, entonces es muy probable que la ciencia se hubiera escrito en alemán o en francés, pero ahorita se escribe en inglés, entonces hay que desarrollar esa capacidad de poder entender, por lo menos entender la escritura científica. El libro es muy sencillo, es incluso bonito de leer, hay que como llevárselo al jardín, al patio, a la playa, no sé, una literatura ahí, digamos, eh, para pasar el tiempo. Pero es muy, muy, muy bonito. Muy bien, entonces a lo largo del curso, y eso es algo que quisiera apuntárselos encarecidamente porque es una de las posiblemente mejores consejos que yo les pueda dar, es llevar la materia al día. Porque ustedes van a ver que a medida que se acumulen más lecciones, hay más términos. Tanto el libro anterior que yo les recomendaba, ¿verdad? Con de Crank y otros, como el libro de Eugenia Flores, tienen al final, incluso al final no solamente del libro, sino de los capítulos, un pequeño glosario donde hacen una revisión de los conceptos. Entonces hay que tener esos conceptos claros, como por ejemplo el crecimiento primario, el crecimiento secundario, la apoptosis o muerte celular programada. Tener esos conceptos que sean parte de nuestro nuevo lenguaje. Porque cuando nosotros estudiamos la estructura de las plantas es como seguir un mapa, ¿verdad? Y los mapas tienen diferente grado de complejidad y por tanto de información, como lo es el cuerpo de la planta. Entonces, cuando observamos organismos muy complejos, ¿verdad? Como una ceiba, que puede alcanzar unos 60, 70 metros de altura, a mí me gustaría que ustedes, una vez que terminaran el curso, pudieran entender ese árbol desde diferentes niveles de complejidad. Dentro, por ejemplo, de un nivel estructural, a nivel celular, a nivel de células, organelas, tejidos, órganos y todo un individuo, y también a nivel más macro, por ejemplo, el rol que tienen los árboles, un árbol como este dentro de un ecosistema. Entonces es necesario construir ese vocabulario. eh, sí, el libro está en el entorno, claro que sí, está en mediación virtual. Es correcto. Y también el capítulo que corresponde a la materia que vamos a ver hoy, también está en el entorno virtual. Bueno, les hablaba que es necesario moverse a través de organismos tan complejos como un árbol, teniendo ese lenguaje común. Entonces, es necesario moverse a través de diferentes niveles de complejidad y hacerlo de una manera natural. Entonces, para eso es necesario construir ese lenguaje común. Entonces, ir, por ejemplo, de organelas como cloroplastos a células. De células vamos a tejidos, como lo que tenemos acá, que este es un tejido fotosintético, en este caso es el clorénquima, y el órgano es una hoja, ¿verdad? Hasta todo un individuo y ser capaz de hacer ese salto conceptual, ¿verdad? Yo siempre he creído que la ciencia es única e integradora, nosotros los dividimos en diferentes campos y a pesar de que no estamos en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, yo siempre he percibido que cuando cruzamos la calle ahí para pasar de biología a agronomía, es como cruzar un portal. Estamos llegando a otro territorio donde no solamente estudiantes y profesores tienen una visión diferente de la forma como hacemos la ciencia,
sino que también hay ciertas, es como una cultura institucional. Y esas barreras hay que romperlas, hay que hacer investigación más multidisciplinaria. La agronomía y la ciencia de la botánica en general, yo la veo como una ciencia aplicada, en donde los practicantes de esa ciencia son científicos que se hacen preguntas y tratan de interpretar su realidad, de interpretar un árbol tan complejo como este que les estoy mostrando y entender cómo funciona. Entonces, para mí eso siempre ha sido algo muy, muy chiva, ver cómo la ciencia nos puede ayudar a interpretar nuestra realidad y a mejorarla. Entonces, de ahí que muchos campos de la ciencia, entre ellos la agronomía, la economía agrícola y otros campos, simplemente es la aplicación de conceptos científicos básicos. Entonces, si no lo han pensado al respecto, todos ustedes son científicos y científicas aplicadas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de el crecimiento, tenemos que hablar del desarrollo de las plantas. Ese desarrollo tiene lugar a través de dos procesos, que son la morfogénesis y la diferenciación. Cuando hablamos de crecimiento, no solamente hablamos de un aumento en biomasa, o sea, un aumento en la cantidad de células, sino también en la estructura de esas células, cómo la estructura va a determinar la función. Entonces hablamos de procesos de morfogénesis y la morfogénesis es la adquisición de una forma, de una estructura física. Y a la medida en que esa célula se va diferenciando, va adquiriendo esa eh, modificación estructural, se va modificando también funcionalmente. Entonces hablamos de procesos que tienen lugar simultáneamente. La morfogénesis implica la diferenciación de esas células. O sea, la diferenciación es la especialización en una función particular. Entonces, esa producción de nuevas células tiene lugar en sitios específicos de la planta que llamamos meristemas. Los meristemas son los sitios donde se concentra ese crecimiento. Entonces, hablamos de crecimiento como un aumento en la biomasa de la planta. Hay que considerar que ese aumento en biomasa, si nosotros lo medimos a través del tiempo, puede que no veamos un aumento muy evidente, sino que simplemente la biomasa se ha mantenido. Eso también implica que los meristemas están continuamente reemplazando células que mueren, aunque no necesariamente al final del día, al final de una semana, al final de un mes, observamos un aumento en la cantidad de biomasa. Puede que esa cantidad se mantenga constante, pero eso quiere decir que hay un recambio entre las células que están muriendo versus las células que están siendo reemplazadas. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de aumento en biomasa, aumento en el número de divisiones celulares, en este caso principalmente por mitosis, y en aumento en la actividad de los meristemas, que son los sitios que concentran el crecimiento. Entonces, cuando hablamos de meristemas, hay que hacer pues una diferenciación en términos de dónde están localizados. Los meristemas pueden estar localizados, vean que aquí los estamos clasificando por la posición en las partes apicales de la planta. Eh, Tal vez Profe, has disculpa. oído esa expresión de que las plantas crecen por las puntas. Bueno, en las puntas de las plantas, ya sea en el meristema apical del tallo o en el meristema apical de la raíz, es donde se da la extensión longitudinal de la planta. También tenemos meristemas localizados en partes laterales, en este caso en los lados de una planta. Una planta, los tejidos de la planta, como el tallo y la raíz, podemos decir que son cilíndricos. Entonces, si imaginamos el cilindro que conforma un tallo, ese tallo va a aumentar en diámetro. Y el aumento en diámetro es causado por la acción de los meristemas laterales. En este caso estamos hablando de los meristemas cambium y felógeno. Más adelante vamos a elaborar en la función de estos ecosistemas. También ustedes posiblemente han visto en plantas herbáceas como pueden ser los zacates o hierbas gigantes como los bambúes, que en los nudos se concentran la producción de yemas, que eventualmente esas yemas se expanden y producen ramas laterales.
También entre yema y yema vamos a tener lo que se llama un entrenudo. Y donde está localizada la yema en un bambú es donde está localizado el nudo per se. Y en esos sitios es donde se establecen los meristemas intercalares, que son meristemas que son responsables no solamente por la producción de esas yemas laterales, sino también por el aumento de la distancia entre los nudos. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. También por el origen, los meristemas pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Los meristemas son primarios si se derivaron de los meristemas embrionarios y están constituidos por células que siempre fueron meristemáticas desde el momento en que se formó el embrión. Y estamos hablando después de las primeras divisiones mitóticas del cigoto, se establece lo que se llama polaridad. Entonces la planta en cierta medida sabe dónde es arriba y dónde es abajo, cuál es el tallo y cuál es la raíz. El establecimiento de la polaridad es uno de los fenómenos, digamos, más tempranos que tiene lugar en la vida de las plantas. Entonces ya hablamos del meristema apical del tallo en el estadio de embrión, y se llama la plúmula, y el meristema apical de la raíz en el estadio embrionario, que es la radícula. Ahora, esos meristemas siempre fueron o estuvieron formados por células meristemáticas. Entonces hablamos de meristemas primarios. Si al contrario hubieron células que tenían otra función y adquirieron la función meristemática de forma secundaria, estamos hablando de meristemas secundarios. Ya vamos a ver más adelante que una de esos tipos celulares que pueden retomar su función meristemática son las células de parénquima. Entonces, los meristemas secundarios, como el cambium y como el felógeno, se originaron a partir de células de parénquima. Entonces, primariamente no eran meristemas, originalmente no eran meristemas, sino que su origen está ubicado, o su origen era ser células inicialmente de parénquima. Entonces, por el origen tenemos meristemas primarios, meristemas secundarios, y por la posición vamos a tener meristemas apicales, laterales o intercalares. Nuevamente, recordarles que los meristemas son estos sitios que concentran el crecimiento de las plantas. Y a Profe, diferencia, sí, hay una pregunta, a ver, adelante. ¿me podría volver a explicar la diferencia entre meristema apical y lateral? Sí, lo vamos a ver más, no sé si me adelanto un poco. Es que sí, voy a ocupar una figura. Aquí la tengo. Ah, ok, ok, no, si lo vamos a ver Adelanté. más adelante, si quiere me explica más adelante. Ah, bueno, órale. Bueno, pero bien. Eh, sí, sí, no hay ningún problema. Está bien, la pregunta es válida porque vean, y de paso aprovecho, ¿verdad?, para hacerle la aclaración de que esta clasificación es en cierta medida arbitraria, ¿verdad? Porque, bueno, sí tiene un origen natural y eso nos ayuda a sistematizar el estudio de las plantas, pero hay un componente arbitrario, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver cuando hablemos de meristemas intercalares. Y recuérdenme hablarles de meristemas intercalares si son primarios o secundarios. Eso lo vamos a dejar, digamos, en una caja de sorpresas. Espero que no se me olvide, porque eso representa que hay un componente, un cierto componente arbitrario en esta clasificación. Pero de todas maneras, la clasificación es muy sencilla y tiene ese objetivo de ayudarnos a sistematizar el estudio de las plantas. Muy bien, aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que sucede en animales y en plantas. Las plantas tienen lo que se llama crecimiento indeterminado. O sea, potencialmente tienen el potencial de crecer continuamente. Yo hace mucho tiempo dejé de crecer en altura y comencé a crecer hacia los lados. Lamentablemente eso nos sucede a todos. Ustedes no son las excepciones. Pero los animales, la gran mayoría, no crece de forma continua. Hay algunas excepciones, por ejemplo, algunos reptiles. Pero aún así, en esas excepciones, el crecimiento es relativamente lento y muy poco en comparación con lo que sucede con las plantas.
Entonces, en los animales, en la gran mayoría el crecimiento es determinado. Eso quiere decir que se alcanza un crecimiento máximo y ya dejan de crecer. Mientras que en las plantas, potencialmente, el hecho de que el crecimiento tenga lugar a través de meristemas les da la opción de tener crecimiento indeterminado. Muy bien. También las células que componen el meristema se llaman células iniciales meristemáticas. Y estas células tienen una característica que es responsable de que el crecimiento en las plantas sea indeterminado. Y es el hecho de que son totipotentes. Este concepto es muy importante porque es la base del cultivo de tejidos. Y es la base de que nosotros cortemos una estaca de una planta, la clavemos en el suelo y tengamos un nuevo individuo, otra planta. Es la capacidad que tienen las plantas de tener este crecimiento que llamamos clonal o crecimiento vegetativo y que crezcan de forma indeterminada. Porque muchas de las células que componen las plantas, no solamente las meristemáticas, tienen esta capacidad. Son totipotentes. Las células meristemáticas, por definición, son totipotentes. ¿Qué quiere decir totipotencia? Es la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula. Entonces, si una planta sufre una herida, es muy probable que las células parenquimáticas, que son totipotentes, retomen su capacidad meristemática y se conviertan en células que pueden ser epidérmicas, pueden ser células tipo esclerénquima, que vienen a cicatrizar esa herida. Entonces, las plantas tienen esa capacidad. Y en los animales son muy poquitas las células que son totipotentes, desde el óvulo fertilizado cigoto hasta las células madre. Y de ahí en adelante, con muy pocas excepciones, si hay organismos como las planarias, que son unos gusanos aplanados, que sufren heridas, pero pueden regenerar todo, incluso todo un órgano. Entonces, ese tipo de capacidad de totipotencia no la tenemos, mucho menos en los humanos, a no ser que estemos hablando de ciencia ficción, ¿verdad? Nos corten un brazo y tengamos la capacidad de regenerarlo, ¿verdad? Y producir otro. Entonces, una célula meristemática se divide por mitosis y se genera una célula derivada, que es la que sufre ese proceso de morfogénesis y diferenciación, mientras que la otra célula, la célula madre, continúa formando parte del meristema. Entonces, los meristemas permiten a las plantas tener ese crecimiento indeterminado y no solamente crecer de forma continua, sino adquirir pues una longevidad o longevidades verdaderamente impresionantes. Aquí les estoy mostrando la fotografía de un pino en las montañas de Nevada, en los Estados Unidos, Pinus longeva, donde se ha encontrado mediante carbono 14 y el análisis de anillos de crecimiento, que muchos de estos árboles en este bosque tienen 5.000 años o más. Y esto es increíble que podamos observar un individuo vivo tan longevo, ¿verdad? Eso incluso los árboles tropicales no llegan a edades tan extremas. Usando también métodos de carbono 14 para muchos árboles tropicales, ustedes, bueno, la literatura muestra que pueden alcanzar unos 400 años, unos 500 años, los más viejos, pero en muy raras ocasiones 5.000 años. Entonces, eso se debe al tipo de crecimiento que tienen las plantas, que es indeterminado y que está concentrado en meristemas. Muy bien, estamos hablando de meristemas primarios o apicales, que son tres: el procambium, la protodermis y el meristema fundamental. Y estos meristemas primarios los vamos a tener tanto en meristema apical del tallo como el meristema apical de la raíz. Ahora, estos meristemas, todas las células que van a formar, que se van a derivar de esos meristemas, constituyen el cuerpo primario de la planta. Entonces, en las plantas herbáceas, las plantas que no producen madera o tejidos leñosos, vamos a hablar de cuerpo primario como el resultado de esos tres meristemas.
El crecimiento secundario es el resultado de la acción de los meristemas secundarios. En este caso distinguimos dos, el cámbium y el felógeno. El cámbium y el felógeno están localizados en la periferia de los tallos y de las raíces leñosas y son los responsables del aumento en grosor de estos órganos, ¿verdad? Cuando un árbol aumenta en grosor, en diámetro, eso se debe a la producción de células principalmente por parte del cámbium. El cámbium es el meristema que genera la madera. Lo que nosotros conocemos como madera es principalmente células del xilema secundario, o sea, el xilema producido por el cámbium, que forma la mayor parte del volumen de un tronco leñoso, ¿verdad? Entonces, estos dos meristemas se localizan en la parte periférica o lateral de los tallos y de las raíces leñosas. Y además de estos meristemas hay que hablar de los meristemas intercalares, que para eso sí voy a ocupar figuras. Recuérdenme que no se me olvide hablar de los meristemas intercalares, pero sí vamos a ocupar una figura por ahí. Bueno, si nosotros hacemos un corte longitudinal que atraviese el ápice de una ramita, en la punta de una rama, esto es lo que vamos a ver. Aquí vamos a ver una fotografía en mayor magnificación. Aquí tenemos, primero que todo, el ápice del meristema apical. Vean que las células tienen tamaño muy pequeño y son más oscuras que las células en otras partes de esta fotografía. Y estas células ya se han diferenciado, mientras que estas son las células meristemáticas. Ahora, ese meristema fundamental, que lo tenemos acá, va a formar los tejidos fundamentales, el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. Principalmente va a formar el parénquima, que forma la médula que vemos en este tallo, lo que se llama el tejido de relleno. Luego vamos a tener un meristema que va a formar los tejidos vasculares. Vean que primero que todo este es el ápice, esta estructura en forma de domo, lo que forma el ápice del meristema, y luego tenemos lo que se llaman los primordios foliares. Estas extensiones del tejido eventualmente van a formar hojas. Y aquí ya tenemos la traza vascular, lo que va a formar la nervadura de las hojas. Estas células vasculares, que van a ser xilema y floema, van a estar formadas por este meristema que llamamos procambium. El procambium forma los tejidos vasculares en el crecimiento primario. Y luego, recubriendo todo el cuerpo de la planta, vamos a tener a la epidermis. La epidermis va a estar formada o es formada por este meristema primario que se llama protodermis. Entonces, en el crecimiento primario, y estos son los tejidos herbáceos o las plantas herbáceas que nunca van a producir madera, los zacates, las hierbas, o las plantas herbáceas, perdón, las plantas leñosas en sus estadios iniciales, por ejemplo, de plántula o brinzal, van a tener principalmente crecimiento primario. Pues vamos a hablar del cuerpo primario de la planta, que es el resultado de la acción de los meristemas primarios, que son tres: el meristema fundamental, el procambium y la protodermis. Muy bien, ahora, ¿qué sucede en el caso de los meristemas intercalares? Aquí tenemos una figura que muestra un pedacito de, bueno, varios tallos de bambú. Y aquí podemos encontrar o señalar los nudos, ¿verdad? Entre nudo y nudo hay un entrenudo, ¿verdad? Entonces, los bambúes están divididos en módulos. Igual el resto de las plantas, el crecimiento modular también es único a las plantas porque estamos hablando de módulos que se repiten, como pueden ser las hojas, como pueden ser los tallos, como pueden ser las raíces. Aquí estamos repitiendo secciones de tallos, ¿verdad? Y es en estos nudos donde se concentran células. Usualmente células que inicialmente eran células de parénquima, que retoman su actividad meristemática y forman los meristemas intercalares. Y estos meristemas van a formar nuevas yemas que pueden originar ramas u hojas y que además van a generar células
tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿verdad? Que van a aumentar la distancia entre los nudos. Esta sección del tallo se llama entrenudo y los nodos o nudos es donde se concentran los meristemas intercalares. Entonces, es un tipo de crecimiento primario, ¿verdad? Sin embargo, como yo les mencionaba, la clasificación de los meristemas es en cierta medida pues arbitraria porque muchas de estas células inicialmente, originalmente no eran células meristemáticas, sino que eran células de parénquima que formaron el meristema. También una manera, y bueno, aquí estamos hablando de un tallo, perdón, de un bambú, que es una gramínea, una poácea. Podemos hablar también de hierbas que son poáceas, como los zacates. Y los zacates van a estar parecidos al bambú, solo que van a crecer de forma horizontal y el tallo va a ser un rizoma. Va a ser un tallo subterráneo, igual va a estar dividido en nudos. Estos nudos van a sacar no solamente nuevas yemas, sino también raíces. Y por tanto van a tener meristemas intercalares. Y no van a generar madera, generan únicamente crecimiento primario. Entonces, pueden ver la diferencia, ¿verdad? El origen es secundario, porque fueron células de parénquima, pero no vamos a tener la producción de madera como la genera el cambio. Entonces, no hablamos estrictamente de crecimiento primario. Entonces, no lo he encontrado en los libros, todavía discutido. Los meristemas intercalares ni siquiera son considerados o clasificados como meristemas primarios o secundarios, pero podemos construir el argumento, tanto en una dirección como en otra. Eso para que ustedes vean que la ciencia de la anatomía vegetal está en continua evolución y hay nuevas controversias y cosas que discutir. Hasta el momento tenemos preguntas. Veo que el chat está vacío. ¿Todo claro? Muy bien. No me interrumpen. Aquí podemos ver. Adelante. Gilbert. Sí, lo escucho. ¿O es Denilson? Bueno, tal vez fue un ruidito por ahí. Bueno, no importa. A medida que nos alejamos del meristema, se llevan a cabo esos procesos de morfogénesis y diferenciación. Vean que entre el tallo y una hoja ya más madura, más expandida, se forman yemas laterales. Estas yemas están suprimidas por reguladores de crecimiento o fitohormonas generados en el meristema. El meristema no solamente va a producir nuevas células, sino que también va a generar reguladores de crecimiento que en este caso suprimen a las yemas laterales. Ese tipo de supresión se llama dominancia apical y es necesario decapitar al meristema para que se rompa la dominancia apical y estas yemas se expandan y produzcan ramas, produzcan hojas, o bien como parte de los ciclos de crecimiento naturales de la planta, ese tipo de producción de auxinas se detiene y se expanden las yemas laterales que nos pueden dar flores, que nos pueden dar inflorescencias, que nos pueden dar tallos. Bueno, aquí están las yemas laterales y también vean cómo las trazas vasculares se van separando. Aquí tenemos todavía trazas vasculares meristemáticas, en este caso procambio. Muy bien, aquí tenemos diferentes aumentos de lo que es el meristema apical. Vean que es una estructura tipo domo. Obviamente la planta es una estructura tridimensional y estas células se dividen en muchos planos porque es un cilindro que está creciendo y que tiene que crecer en 3 dimensiones. Aquí tenemos otra figura más detallada de lo que es el meristema apical del tallo, donde podemos observar cómo el procambium va generando las trazas vasculares y eventualmente va a haber una laguna, lo que llamamos la laguna foliar, donde esa traza vascular se ve interrumpida. Quedaron células meristemáticas del otro lado, que son las que producen la nervadura y los tejidos vasculares que vemos en las hojas. Pues meristema apical del tallo, meristema fundamental, procambium y protodermis, que es la que forma la epidermis en el crecimiento primario. Aquí vemos también cómo estas
yemas laterales se están expandiendo y vean que replican la estructura básica del meristema apical del tallo. Y recuerden que las plantas regulan su crecimiento estacionalmente dependiendo de la lluvia, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la luz. Y en ciertas épocas del año, pues se expanden estas yemas laterales que van a producir más ramas. Pueden producir flores, pueden producir frutos. Veamos qué sucede en el caso de la raíz. En el meristema apical de la raíz la estructura es diferente. La estructura está formada por un domo. Sigue siendo una estructura como una cúpula de una iglesia, una estructura de este tipo, convexa, donde se acumulan las células meristemáticas, solo que en la raíz el meristema está protegido del resto del suelo por esta estructura que estoy señalando aquí con el cursor, que se llama caliptra, cofia o coleorrhiza, que principalmente tiene una variedad de funciones. No vamos a elaborar mucho en las funciones, pero una de las principales es proteger el meristema apical a medida que la raíz penetra en el suelo. También orienta la raíz según la dirección de la gravedad. Las raíces crecen obviamente hacia abajo. Y para detectar la gravedad, las células del tejido central, que se llaman las células del tejido de columnilla, tienen una gran cantidad de amiloplastos que generan cierto peso, presión sobre las paredes de las células y se acumulan como cuando guardamos monedas en un frasco y movemos el frasco. Obviamente las monedas se mueven en dirección hacia abajo, siguiendo la dirección de la gravedad, y eso ejerce presión en, bueno, no las monedas, sino los amiloplastos en las paredes de las células del tejido de columnilla y orientan la raíz hacia abajo. Entonces, por un lado, el meristema está sumamente protegido por la cofia o caliptra. Aquí podemos ver que la estructura de las células meristemáticas es típica de la que vimos en el tallo. Son células electrodensas que están en diferentes etapas de la mitosis. Profase, metafase, telofase. Son células que obviamente son poco especializadas, son células meristemáticas cuya función es dividirse. También otra diferencia con respecto al tallo es que en la raíz no tenemos ramificaciones a nivel del meristema. El meristema va a generar o está compuesto por los tres meristemas primarios que ya habíamos discutido. La protodermis, que genera la epidermis radical, que tiene un nombre específico, es la rizodermis, con Z. Entonces la protodermis produce la rizodermis o epidermis radical. El meristema fundamental produce los tejidos fundamentales, parénquima, colénquima y esclerénquima. En el caso particular de la raíz, va a producir principalmente parénquima, formando lo que se llama la médula de la raíz. Y luego vamos a tener el procambium. El procambium va a producir los tejidos vasculares, que en el caso de la raíz produce un cilindro vascular. Va a estar concentrados en el centro de este cilindro. Entonces, la raíz en su ápice, en lo que es el meristema apical, tiene una organización que presenta ciertas semejanzas con respecto al meristema apical del tallo, en el sentido de que el meristema es un domo, pero también presenta diferencias importantes, y es el hecho principal de que no va a haber ramificaciones. A medida que la raíz se va elongando, ya vamos a hablar de tres regiones. Una región de división, que está cercana a lo que es la coleorrhiza, root cap, o cofia o caliptra, que son estas células que protegen al meristema apical, y es donde se concentra la división meristemática. A medida que esas células se van alejando del meristema apical, se van alargando y se van diferenciando, van a adquirir diferentes roles, van a convertirse en diferentes tipos de tejidos. Esto constituye la región de elongación, y ya más adelante tenemos una región de maduración, que es donde las células adquieren su destino y estructura final.
y que la podemos diferenciar a simple vista porque es la zona donde se concentran los pelos radicales. Y estos pelos radicales son células meristemáticas muy elongadas que tienen como objetivo absorber agua. La región de maduración es una de las principales zonas de la raíz donde se da la absorción de agua. Muy bien, recuerden lo que es la Coffeocaliptra, que protege al meristema apical. Bueno, ya habíamos dicho que las raíces no se ramificaban, pero recuerden que todo tiene ciertas excepciones, solo que en este caso hay que hacer la aclaración de que esa ramificación, en este caso la producción de raíces laterales, se produce por células de parénquima que están internas o en la periferia de lo que es el cilindro vascular. En que el cilindro vascular vamos a tener los tejidos vasculares, xilema y floema, y inmediatamente antes de ellos vamos a tener una capa de células de parénquima que retoma su actividad o condición meristemática y produce el periciclo. El periciclo, entre otras funciones, tiene esta función, la producción de raíces laterales. Ven que la raíz va penetrando a través de este tejido que es la médula de la raíz, la corteza. La corteza radical, la médula está aquí. En este caso no vamos a tener una médula, por lo menos en los primeros estadios de la raíz sí, pero cuando la raíz es más madura, y esto es una dicotiledonia, no vamos a tener médula dentro del cilindro vascular. En las monos sí vamos a tener médula en el cilindro vascular. Bueno, esta raíz va a atravesar la corteza y nos va a generar una estructura idéntica a esta que les muestro acá, o sea, otra raíz con su meristema apical y su coleorrhiza o cofio. Muy bien. Entonces, en ambos extremos de la planta vamos a tener meristemas apicales, el meristema apical del tallo y el meristema apical de la raíz. La diferencia fundamental entre los dos es que el meristema apical del tallo permite la ramificación, mientras que el meristema apical de la raíz tiene una organización diferente y tiene una sectorialización más simple que en el caso del meristema apical del tallo. Ahora, ¿pueden las plantas crecer eternamente? Bueno, hay algunos récords y conste que hay récords porque la gente ha tenido la paciencia de recabar la información. Creo que podríamos encontrar más observaciones de este tipo en la naturaleza. Bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, de un arbusto en Tasmania, Lomatia tasmánica, que tiene 43.000 años. Incluso se han encontrado fósiles de ese arbusto que posiblemente era parte del individuo actual. Estamos hablando de un clon, o sea que ese individuo posiblemente se fragmentó, pero genéticamente sigue siendo el mismo individuo. Tenemos este árbol, Pinus longeva, en las montañas de Nevada, de California, donde tenemos bosques de 5.000 años. Incluso se ha encontrado madera petrificada, que es contemporánea a los árboles vivos que vemos en la actualidad. En Suecia hay una picea, otra conífera, que tiene cerca de 9.000 años. Y en un bosque en Utah hay, bueno, todo un bosque de pópulos tremuloides, o sea, todo un individuo clonal. Cada árbol estuvo conectado en algún momento, que tiene 80.000 años. Entonces es verdaderamente impresionante cómo las plantas han podido pues tomar ventaja de esta capacidad de crecimiento indeterminado, también de crecimiento clonal, crecimiento vegetativo y de su organización en módulos, en tallos, raíces y hojas. Módulos son estructuras repetitivas en las plantas. Entonces, para resumir, vamos a hablar aquí de lo que es el crecimiento, un resumen del crecimiento primario. Nos vamos al meristema apical, está formado por 3 meristemas, el procambium, la protodermis y el meristema fundamental.
Este debe ser su mantra. De ahora en adelante ustedes van a soñar. Aunque no se den cuenta, están siendo hipnotizados. Pues van a aprender este mantra. Meristema apical, procambium, protodermis, meristema fundamental. Se lo van a aprender, es más, imprímanlo y lo pegan en el techo, encima de su cama, para que la primera cosa que vean cuando abran los ojitos es esta lámina. Y la última cosa que vean cuando lo cierran, pues también sea esta lámina. Pues el procambium produce los tejidos vasculares primarios, el floema primario y el xilema primario. La protodermis produce la epidermis en el crecimiento primario. Y el meristema fundamental produce los tres tejidos fundamentales, que son el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. Entonces el primer mantra ya ha sido librado. Ahora, ¿qué sucede en el caso del crecimiento secundario? Aquí nos tenemos que ir a un ejemplo, porque no hay otra forma de explicarlo. Y aquí lo que vemos en esta figura es el corte transversal de un tallo herbáceo con capacidad de crecimiento secundario. En este momento, este tallo es un tallo joven que no ha formado madera. Algunas plantas que tienen esta estructura se van a quedar ahí, en la etapa herbácea. Otras plantas van a desarrollar madera, o sea, leña. Entonces, ¿qué sucede aquí? Primero que todo es una dicotiledonia. Y eso lo sé porque las dicotiledonias tienen estas estructuras que llamamos haces vasculares. Vean que tiene la forma de un huevo. Es una estructura así oval. De un lado tenemos el xilema, que son estas células con lúmenes o interiores muy anchos y paredes secundarias gruesas. Y del otro lado tenemos el floema. Aquí no los estamos magnificando para ver la estructura en detalle del floema, pero son células de paredes primarias que están vivas a la madurez. Las células del xilema están huecas, están muertas a la madurez. También pueden observar esta fila de células más pequeñitas y como aplanadas que van atravesando los haces vasculares. Ven que los haces vasculares forman una especie de anillo alrededor de este tallo. Este es un tallo herbáceo. Aquí tenemos células de parénquima. Ya vamos a hablar de la estructura de las células de parénquima que forman la médula de este tallo. Y más hacia afuera, pues tenemos una variedad de tejidos, terminando con la epidermis. Pero lo importante aquí es que vamos a tener haces vasculares. Aquí tenemos otro haz, aquí tenemos otro haz, aquí tenemos otro haz, formando un anillo alrededor de una médula de parénquima en un tallo herbáceo. Ahora vean lo que sucede. Estas células que atraviesan los haces son células de parénquima, ¿correcto? Este parénquima, si atraviesa el haz y está adentro, se llama parénquima intrafascicular porque está dentro del haz. Y el parénquima que está fuera del haz o entre un haz y el otro se llama parénquima interfascicular. Ahora, ¿qué sucede? El parénquima retoma su actividad meristemática y forma un anillo de células meristemáticas que va a formar lo que se llama el cambium. Cuando el parénquima se vuelve meristemático, el cambium se convierte en células meristemáticas, como las del ápice del tallo, como las del ápice del meristema de la raíz. Pues esas células hacia afuera van a producir floema, o sea, hacia el exterior del tallo producen floema y hacia el interior producen xilema. A través del tiempo se van a formar anillos de células, anillos de células de floema. Es lo que eventualmente llamamos anillos de crecimiento, porque la producción de esos anillos es estacional. La actividad del cambium es estacional. Muy bien, entonces, estas células que inicialmente eran de parénquima se convierten en un meristema que es el cambium. Y el cambium ya nos va a generar crecimiento secundario. Aquí, perdonen, era una C, un meristema secundario, porque inicialmente era célula de parénquima y ahora se convirtió en una célula meristemática secundariamente. Este es el origen del cambium. ¡Voilà!
Y ese es el haz vascular, ¿verdad? Ya más adelante en la maduración de ese tallo, vean que aquí tenemos un tallo leñoso, corte. Ya tenemos la producción de un anillo de células meristemáticas continuas, ¿verdad? Es esta línea que estoy señalando aquí con la flecha, con el cursor. Hacia adentro el cambio genera xilema y hacia afuera floema. Esto que tenemos aquí es floema y estas como triángulos invertidos son cúmulos de fibras. Eso es esclerénquima que proporciona soporte al floema. Pero bien, el cambio produce xilema hacia afuera, perdón, xilema hacia adentro, floema hacia afuera. Y ese es el meristema lateral. Ahora, más afuera del cambium se va a producir el felógeno. El felógeno es más difícil de visualizar porque los tejidos están muy aplanados, muy densos. Entonces el felógeno va a producir hacia el interior, va a producir felodermis. Felodermis son células de parénquima. Y hacia el exterior va a producir el súber o el felema. El súber es lo que llamamos corcho. Todos han visto, por lo menos alguna vez en la vida, el árbol de huitite. ¿Cierto? El árbol de huitite que tiene una corteza con corcho. Bueno, ese corcho es lo que llamamos súber o felema y es producido por el felógeno. Entonces, el felógeno hacia adentro produce células de parénquima que llamamos felodermis y hacia afuera, hacia el exterior, porque está el lado externo, y esto donde está el cursor es el lado interno del tallo, hacia el exterior produce el súber o el felema, o sea, el corcho, y eventualmente va a reemplazar al epidermis. Entonces, primero que todo, el felógeno se encuentra externo al cambio, más cerca de la corteza. Las células son muy sencillas, son únicamente células meristemáticas. En el cambio, vamos a ver que tenemos células de diferente tipo. Y hacia adentro produce la felodermis. Hacia afuera produce el corcho, felema o el súber. Y también produce las lenticelas, que son estructuras macro, que también tienen células de parénquima, tienen fibras, y que externamente semejan un estoma, aunque son estructuras multicelulares. Y las lenticelas sirven para proveer oxigenación a los tejidos internos a la corteza. Facilitan lo que es la respiración de los tallos. Ahora, juntos estos tejidos, el corcho, la felodermis y el felógeno, forman lo que llamamos la peridermis. Y la peridermis sustituye a la epidermis en el crecimiento secundario y es responsable de la producción de tejidos y más que todo de la ornamentación, de la textura de la corteza de los árboles. Pues aquí lo podemos ver, vean que es más bonito verlo así en un diagrama, en un dibujo, porque todo está muy claro, muy clarito, organizado. En una fotografía ya es más difícil localizar dónde está el felógeno, dónde está la felodermis. El súber es fácil de localizar porque el súber son células muertas. El corcho son células suberizadas, y el nombre lo dice. O sea, son enriquecidas en suberina y son células que son repelentes al agua. Son hidrofóbicas. Y eso hace, primero, que el corcho tenga una resistencia importante al fuego. El corcho cuesta mucho que se queme y que además sea pues repelente al agua y que facilite lo que es, por ejemplo, la maduración de los vinos. Ese intercambio gaseoso que se da de una manera lenta se da porque el material que conforma el súber, o sea, el corcho, facilita esa oxigenación. Sin embargo, evita la pérdida de agua. Muy bien, aquí podemos ver un corte longitudinal a través del cambio. Y como ustedes pueden ver, las células meristemáticas del cambio son de dos tipos. Estas células alargadas, que llamamos, bueno, las células procumbentes, y estas células más
pues redonditas que llamamos las células iniciales de los rayos. Estas células nos van a generar rayos que son, aquí es un poquito más atrás, son estas líneas, vean que las líneas atraviesan no solamente el xilema, sino el floema, y son células de parénquima, ¿verdad? Entonces, las iniciales procumbentes del cambium, que son estas células alargadas, van a producir xilema hacia adentro y floema hacia afuera. Y las iniciales de los rayos nos producen los rayos hacia adentro, o sea, hacia el xilema, y hacia afuera, o sea, hacia el floema. Más adelante, cuando tengamos la clase de meristemas laterales, vamos a hablar un poco más en detalle de la estructura del cambium y del felógeno. Lo interesante es que estos meristemas, los meristemas secundarios, producen estas estructuras. Este es un tallo de Stantoxylum, un árbol de importancia maderable que se le llama lagartillo, común en el bosque seco de Costa Rica. Así como, bueno, aquí ya tenemos un tallo leñoso, les iba a mostrar esta, es la corteza de el pochote. Entonces es una corteza que tiene una como apariencia de ladrillos. Pues estas ranuras, la forma en que la corteza se desprende o se ornamenta, o sea, la estructura de la corteza, en cierta medida está determinada por la actividad de los meristemas secundarios, en este caso el cambium y el felógeno. Aquí tenemos un tallo más, bueno, obviamente maduro, leñoso, donde podemos localizar el cambium. El cambium es donde estoy moviendo mi cursor. Y ese cambium produjo hacia afuera floema y es el interior xilema o madera o leño. Esto es lo que llamamos madera, ¿verdad? Y estas líneas más claritas que van, digamos, perpendicular al cambium son los rayos del xilema. Fueron células de parénquima que eventualmente murieron y dejaron espacios vacíos como esta grieta que tenemos acá. Entonces vean ustedes que la madera o xilema es lo que forma la mayor parte del volumen de un tallo leñoso. Y aquí podemos ver que el cambium siempre va a producir más xilema que floema. También es evidente la coloración de la madera, del xilema. Hay dos secciones que son claramente diferentes, una parte más clara, otra parte más oscura. Esta es la madera funcional, o sea, el xilema que estaba funcionalmente transportando agua, que se llama albura. Y la parte más oscura se llama duramen. El duramen está formado por células de xilema que ya no transportan agua, no son funcionales, mientras que la albura sí lo es. Muy bien, como ustedes pueden ver, hemos cubierto una gran cantidad de términos solamente en esta primera parte de la clase. Estamos hablando del crecimiento secundario y aquí tenemos un resumen. Nuevamente, el crecimiento secundario es el resultado de la acción de los meristemas secundarios, que son de dos tipos, el cambium y el felógeno. El cambium produce xilema secundario y floema secundario, y la madera está formada principalmente por el xilema secundario. El felógeno va a producir el felema, o suber, o corcho, y la felodermis, que en sí en conjunto forman la peridermis, que también es llamada corteza leñosa. Bueno, y aquí hay que hacer la diferencia entre cuerpo primario versus cuerpo secundario de la planta. Los meristemas, o sea, los tejidos producidos por los meristemas primarios, procambium, protodermis, meristema fundamental, forman el cuerpo primario de la planta. Y aquí las plantas herbáceas que no tienen cambium o felógeno nada más van a tener cuerpo primario. Igual, las plantas que sí tienen cambium y felógeno van a tener cuerpo primario en las partes jóvenes, obviamente. Los producidos por los meristemas laterales, cambium y felógeno, constituyen el cuerpo secundario de la planta. Pues nada más que tener esos dos conceptos pues, claros. Ahora, los tejidos meristemáticos van a producir, y aquí estamos hablando tanto de meristemas primarios como secundarios, van a producir esos tres tipos de tejidos. Los meristemas fundamentales, es el parénquima, colénquima y el esclerénquima,
Y los tejidos epidérmicos, tanto la epidermis en el crecimiento primario como la peridermis en el crecimiento secundario, y los tejidos vasculares, que son de dos tipos, xilema y floema. Entonces los meristemas, para recapitular, son responsables de este crecimiento indeterminado. Producen una célula derivada que se diferencia y produce otra célula, la célula madre, que continúa formando parte del meristema. Y estas células meristemáticas son totipotentes, o sea, van a mantener su estado meristemático y son capaces de producir todas las células que observamos en las plantas. Aquí es necesario ver los planos de división. En este momento me imagino que les va a sonar como en chino, pero en realidad es muy sencillo. Simplemente hay que recordar que muchos de los órganos de las plantas, los tallos, las raíces, funcionan o podemos compararlos con cilindros cóncavos. En este caso van a tener una parte terminal convexa. Entonces, ¿qué sucede? Para aumentar en tamaño, pues tienen que aumentar en 3 dimensiones. De ahí sé que hablemos de diferentes planos de división. El plano periclinal o tangencial va a aumentar el grosor del órgano. Lo vemos en el primer dibujo, donde el plano de división es hacia afuera, del interior hacia afuera. Y eso aumenta lo que es el grosor o el diámetro de los órganos. El plano anticlinal va en paralelo a lo que es el radio. Si dividimos ese cilindro, ¿verdad? Y en diferentes secciones y obtenemos un radio, vamos a encontrar que las divisiones van a ser a los lados del cilindro, o sea, paralelos a los radios. Y eso permite que la superficie del cilindro aumente. La longitud aumenta a través de las divisiones transversales, que pueden ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, dependiendo si estamos hablando de los meristemas apicales, tanto del tallo de la raíz, o de los meristemas intercalares. Esto creo que lo van a ver un poquito más de detalle, por lo menos a nivel demostrativo, en el laboratorio. Y usualmente se usa un banano para cortar el banano en estos 3 planos de división. Porque igual así van a ser las secciones que vayamos a ver, por ejemplo, en las fotografías de anatomía, cuando veamos ya tejidos, una sección transversal, una sección radial y una tangencial. Ahora, en el meristema apical de las angiospermas, en el tallo, vamos a tener esta estructura túnica corpus. Esto no sucede, por ejemplo, en gimnospermas como las coníferas. Pero en las angiospermas tenemos la túnica, en donde las células tienen divisiones anticlinales. Si vamos a la definición de anticlinal, son divisiones principalmente radiales, que aumentan lo que es la superficie de este domo. Y el corpus, en el corpus las células se dividen en muchos planos. Es responsable por el aumento en grosor del domo que forma el meristema apical del vástago. Ahora, cuando hablamos de tejidos, los tejidos se definen como células que tienen una estructura semejante, que también tienen un origen semejante y una función semejante. Hay 3 tipos de sistemas de tejidos. El sistema dérmico, que forma la epidermis, el sistema vascular, los tejidos vasculares, xilema y floema, y los tejidos fundamentales, parénquima, colénquima y esclerénquima. Aquí estamos llegando a lo que yo diría es la mitad de la clase, ¿verdad? Y vamos a hablar de tejidos fundamentales comenzando con el más común, el que encontramos en 90% de la biomasa de las plantas, que es el parénquima. El parénquima está formado por células que son poco diferenciadas y que podemos decir que son isodiamétricas, tienen paredes primarias, tienen una cantidad de plasmodesmos considerable dependiendo de su función. Si tienen una función importante, por ejemplo, en términos de secreción, como puede ser las células de parénquima que forman parte de los laticíferos, de los canales resiníferos,
que van a producir sustancias como resinas, como látex. Esas células tienen una gran cantidad de plasmodios. Las células de parénquima las encontramos en todo el cuerpo de la planta, en tallos, raíces, hojas. Ya vamos a ver muchos ejemplos. Por ejemplo, la corteza, la médula de tallos y raíces. Vamos a encontrarlo en el mesófilo, en el tejido fotosintético de las hojas. En el endosperma de las semillas vamos a tener células de parénquima. El endosperma es un tejido de almacenamiento de nutrientes. La carnosidad de los frutos, cuando comemos una manzana, le metemos un mordisco a una manzana, la mayor parte de ese tejido es parénquima de almacenamiento. Cuando nos comemos una papa, la mayor parte de ese tejido que consumimos es parénquima de almacenamiento. Aquí tenemos una célula de parénquima, son varias, que están adyacentes a una célula de protoxilema, en este caso es un elemento de los vasos. Vean que aquí tenemos los residuos de las paredes secundarias de esta célula que está muerta a la madurez, que es la célula del xilema, pero las células adyacentes, vean que tienen sus organelas, sus núcleos y su pared primaria. Son células que están vivas a la madurez. Aquí tenemos pues una fotografía de lo que es el parénquima de almacenamiento en una papa que está dominado por amiloplastos. Aquí tenemos otra fotografía, ya los amiloplastos coloreados con yodo. Entonces, primero que todo, vean que las paredes son primarias, son casi, básicamente transparentes, son muy delgadas. Y que las células tienen una forma muy parecida, es lo que llamamos una estructura isodiamétrica. Eso quiere decir que cortamos a la célula en diferentes planos y casi nos dan imágenes especulares, o sea que el diámetro va a ser muy parecido. La mayor parte de lo que es la médula de los tallos primarios va a ser células de parénquima. Tenemos otras células de parénquima mostrando los amiloplastos. También los tenemos en el endosperma, los tejidos de almacenamiento. Pueden ser también dentro de los cotiledones de almacenamiento, que es un parénquima un poquito más compacto y también rico en almidones. Aquí tenemos otras células de parénquima. En este caso las paredes siguen siendo primarias, pero son muy gruesas. Y los tenemos en el endosperma de un lirio, la semilla de un lirio. Ahora, el origen es muy variado. Puede ser tanto en los meristemas primarios como el meristema fundamental, así como los meristemas laterales, que pueden ser los meristemas intercalares, el felógeno. Recuerden, el felógeno origina la protodermis, la felodermis. La felodermis son células de parénquima. El contenido es tan variado como el origen. Podemos tener cristales, podemos tener aceites, podemos tener taninos, pigmentos. Hay un tipo de parénquima especializado en fotosíntesis que se llama el mesófilo o clorénquima. Y este parénquima es rico en cloroplastos, en este caso clorofilas. Aquí podemos ver esquemas de las células de parénquima, esa estructura o conformación isodiamétrica que les mencionaba. En realidad, las células de parénquima, con excepciones, son poco diferenciadas y por eso se utilizan para el cultivo de tejidos. De ahí, no solamente por eso, sino también por su capacidad meristemática. Son células que son totipotentes. Pueden convertirse en cualquier tipo de célula. Por eso se usa en cultivo de tejidos. Otros ejemplos de tipo de parénquima, el parénquima de almacenamiento, ya lo habíamos mencionado. El clorénquima o mesófilo, que es un parénquima fotosintético. El aerénquima, que es parénquima que está asociado a espacios intercelulares y que los tenemos en plantas acuáticas o en plantas que están establecidas en sitios muy húmedos. Y este tipo de parénquima tiene como objetivo, una de sus funciones es favorecer la oxigenación. Aquí tenemos parénquima asociado a un canal resinífero
y las células del parénquima forman las paredes del canal y el interior se llama lumen, que es donde se deposita las sustancias secretadas por las células de parénquima, que en este caso son resinas. También tenemos células de parénquima especializadas asociadas usualmente al floema. Recuerden que el floema transporta sustancias elaboradas y estas células se llaman células de transferencia. Facilitan lo que es el transporte de azúcares y las células de este tipo de parénquima pues tienen paredes primarias que tienen invaginaciones hacia el interior de las células. Pues algunos ejemplos. Aquí tenemos el corte longitudinal de una hoja de una planta acuática. Entonces, en esta planta acuática vamos a tener aerénquima. Vean que hay parénquima asociado a espacios abiertos. Esos espacios abiertos permiten que haya una alta concentración de oxígeno y de esta manera la hoja va a flotar y la planta va a tener una mejor resistencia mecánica al efecto del agua. También podemos ver dos tipos de mesófilo. El mesófilo esponjoso, que es el que estoy mostrando aquí, donde las células de parénquima fotosintético están muy agrupadas, y el mesófilo esponjoso, donde las células son de mayor tamaño y tienen más espacios intercelulares. Aquí tenemos un haz vascular en una gramínea, en una poácea, mostrando la anatomía Kranz. O sea, estos haces vasculares están rodeados por células de parénquima muy grandes que se llaman células de la vaina vascular. Esto forma lo que se llama la anatomía Kranz o corona o vaina vascular. Vean que las células son muy grandes, muy gorditas y rodean los tejidos vasculares, en este caso xilema y floema. Y alrededor tenemos únicamente mesófilo. En las gramíneas no distinguimos entre mesófilo de empalizada y mesófilo esponjoso, únicamente mesófilo. Esta es una hoja de una planta xerófita. ¿Por qué lo sé? Porque tiene una epidermis múltiple, tiene una cutícula muy gruesa y los estomas que están acá están hundidos, o sea, están en criptas estomáticas para evitar la pérdida de agua. Aquí tenemos el mesófilo de empalizada, en la parte de arriba de la hoja y en la parte de abajo el mesófilo esponjoso. Nuevamente un ejemplo que se me coló acá de parénquima de almacenamiento. Aquí tenemos otro ejemplo de parénquima, en este caso la madera de una conífera, posiblemente Pinus, donde observamos esta línea de células que parece una pared de ladrillo, que esto es un rayo. Recuerden que los rayos están formados por células de parénquima y aquí tenemos un canal resinífero. Esto que les estoy mostrando con el cursor es un canal resinífero donde estas células que parecen bolsas de plástico flotantes, ¿verdad? Son células de parénquima que formaban las paredes del canal. El aerénquima, como les menciono, es este parénquima que está asociado a espacios intercelulares. El arénquima se forma cuando hay condiciones de hipoxia. Entonces, muchas de las células que ocupaban esos espacios rompen su pared, rompen su membrana y mueren. Sufren lo que se llama apoptosis o muerte celular programada. Y crean estos espacios abiertos que eventualmente van a favorecer la oxigenación de los tejidos de la planta, la flotabilidad, entre otras características. Tenemos un ejemplo de una célula de transferencia. Estas células están asociadas al floema y tienen como función el transporte o la secreción de sustancias. Vean que todavía estamos hablando de una pared primaria, pero esta pared tiene muchas invaginaciones, lo cual favorece la superficie de absorción y de secreción de la célula, porque aquí es donde se establece la membrana plasmática y favorece estas labores de secreción. Muy bien, eso en el caso del parénquima. Ahora el colénquima es un tejido semejante al parénquima, pero con funciones diferentes. Primero que todo, no es tan abundante. Lo vamos a encontrar en las partes de la planta que requieren soporte flexible. El libro, uno de los libros que les recomendaba, el que está en inglés,
afirma que el colénquima se encuentra como en un 10% de la biomasa de las plantas. En realidad es un tejido que no es muy abundante. Las paredes son primarias y están vivas a la madurez. El colénquima también puede tener cloroplastos, puede realizar fotosíntesis y también es totipotente. Sin embargo, no es tan utilizado como el parénquima por razones obvias en el cultivo de tejidos. La función del colénquima es proveer sostén con flexibilidad. Y esta flexibilidad se da aproximadamente un 1%, vean que incluso es menos del 10% de las células de la planta son colénquima. La flexibilidad se da porque las paredes de las células del colénquima tienen la disposición de las microfibrillas de celulosa de forma helicoidal. Entonces, ese arreglo en sucesión de capas de microfibrillas de celulosa les da mayor flexibilidad que las células de parénquima. Y a su vez no son tan rígidas como las células de esclerénquima que vamos a ver más adelante. Entonces, el clorénquima lo vamos a encontrar en sitios de la planta donde es necesario ese soporte flexible, como los tallos herbáceos, como los pedúnculos de las flores y de los frutos, esos tallos modificados que sostienen a las flores y a los frutos, y dependiendo del grado de acumulación de celulosa en sus paredes, vamos a tener tres tipos de colénquima. El colénquima angular, si esa mayor deposición o engrosamiento de las paredes se establece en los ángulos de las uniones entre células. El colénquima laminar, que se establece en mayor cantidad de los engrosamientos en las paredes tangenciales. Y el colénquima lagunar, donde los engrosamientos están asociados a espacios abiertos, espacios intercelulares. Y el arreglo, como les mencionaba, helicoidal de las microfibrillas de celulosa permite que el colénquima sea muy flexible. También, a diferencia del parénquima, el colénquima es más alargado longitudinalmente. Siguiendo el eje mayor del órgano, la célula está más alargada paralela a ese eje. Entonces, tienen un tamaño generalmente mayor que las células de parénquima. Aquí tenemos un ejemplo de un colénquima angular, donde los engrosamientos son mayores en las esquinas de las células. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De colénquima angular. Usualmente en el peciolo, ¿verdad? Ya vamos a ver una lámina donde les voy a mostrar en qué sitios de la planta está localizado el colénquima. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Donde es claramente un colénquima angular. Y en vista longitudinal, pues podemos ver que las células son más alargadas. Entonces aquí tenemos colénquima, aquí tenemos parénquima. Pueden ver la diferencia en el grosor de la pared. Entonces tenemos colénquima angular, lagunar y lacunar, laminar y lacunar. Entonces, no es muy fácil. Cuando estamos haciendo preparaciones, se requieren hacer muchos cortes para diferenciar con claridad el tipo de colénquima que tenemos. Esta es la lámina que yo les quería mostrar. Aquí tenemos cortes transversales de diferentes órganos de una planta herbácea, donde es importante el colénquima. Por ejemplo, en el tallo de menta, vean que la menta, como toda verbenácea, tiene tallos cuadrados o aproximadamente cuadrados. Y vean que el colénquima los tenemos en los ángulos, en las esquinas de esos cuadritos. Estas, pues, áreas más oscuras es donde tenemos el colénquima. En el tallo de cucúrbita de un ayote, de un zapallo, incluso del chayote, vean que sus tallos son como ranurados y en las crestas de esas ranuras vamos a tener colénquima, proveyendo soporte flexible. ¿Qué más? Bueno, en el tallo de zambucos, vean que tenemos todo un anillo de células de colénquima en la periferia del tallo. Igual en esta especie de húmulos, donde tenemos todo un anillo de colénquima rodeando el tallo. Entonces, función principal del colénquima es sostén flexible
También tenemos como función fotosíntesis, porque hay colénquima que es fotosintético, y también tenemos como una tercera función la cicatrización de heridas, porque el colénquima también es totipotente. Sin embargo, no se usa tanto en cultivo de tejidos porque es mucho más fácil obtener, pues, o propagar las plantas a partir del parénquima. Bueno, el tercer tipo de tejido fundamental es el esclerénquima. Y el esclerénquima, la diferencia con respecto al parénquima y al colénquima, es que usualmente está muerto a la madurez. ¿Por qué? Porque tiene paredes secundarias. Una vez que se deposita una pared secundaria, la capacidad de la célula de intercambiar sustancias se ve muy limitada o incluso se detiene. Entonces la célula muere. Es un ejemplo de apoptosis o muerte celular programada. Entonces, para que sean funcionales, las células de esclerénquima deben estar muertas a la madurez, con algunas excepciones, ¿verdad? Que ya las vamos a mencionar. Hay dos tipos generales de células de esclerénquima, las fibras y las esclereides. Las fibras son muy alargadas, tienen una forma parecida a los palillos de dientes. Cuando ustedes están comiendo un mango, ojalá sea la hora de almuerzo y no hayan podido almorzar bien y les dan un mango y que esté maduro, ¿verdad? Wow, y lo primero que hacen ustedes es meterle un mordisco, ¿verdad? Con todas las ganas. El problema es que los dientes, la gente dice, hoy se me llenaron de fibras los dientes o de pelos, creo que es la expresión popular. Entonces, cada uno de esas estructuras que se nos quedan metidas entre los dientes son fibras. Y las fibras dentro de un fruto tienen diferentes funciones. Por un lado, cuando el fruto está verde, las fibras proveen cierta resistencia y por tanto defensa mecánica. Evitan que se consuma el fruto verde cuando la semilla todavía no está madura y lista para ser dispersada. Y también proveen cierto soporte mecánico al fruto. Pues hay frutos que son muy fibrosos, como muchas variedades de mango, que pueden ser así muy dulces, muy ricas, pero tienen esa molestia para algunas personas que todas esas fibras quedan entre los dientes y es un poquillo incómodo. Bueno, muchas de las fibras también tienen importancia económica como fuente de materiales, como fuente, por ejemplo, para hacer no solamente ropa, vestidos, sino también cestas, incluso cuerdas o mecates. Y bueno, tenemos las esclereidas, que son células de esclerénquima más cortas, con formas más variadas y regulares. Aquí tenemos diferentes tipos de esclereidas. Las braquiesclereidas, que generalmente las vamos a encontrar en las guanábanas, en las guayabas, en los cases, en las anonas, y que dan, en la pera también, que dan esa como sensación cuando comemos, por ejemplo, guanábana, como arenosa, como que se nos cayó al suelo el pedazo y estamos comiendo así tierra. Y esa sensación arenosa está producida por las braquiosclereidas, que también tienen una función particular en los frutos, que ya he mencionado, como la guanábana, la guayaba. Cuando esos frutos están verdes, son frutos muy duros. Entonces, las braquiosclereidas proporcionan cierto soporte mecánico y también una defensa mecánica contra bichos que quieran comerse el fruto cuando está verde. Las macroesclereidas las tenemos en la cubierta de las semillas de muchas leguminosas y también incluso de la guanábana, que es una anonácea. La guanábana, la nona, que son semillas muy duras, la semilla de tamarindo también, la semilla de guanacaste. El frijol, la cáscara, lo que llamamos la cáscara, que en realidad es la cubierta seminal del frijol, está formada por macroesclereidas, que forman una cubierta que protege al interior de la semilla. Las astroesclereidas las vamos a ver en muchas aráceas, como eh, en la Dieffenbachia, vamos a ver la lotería, muchas de estas especies que son ornamentales, en hojas proveyendo soporte mecánico. Y también cualquier animal que intente meterle un mordisquito a la hoja, pues va a encontrar con estas células de paredes gruesas
que son muy incómodas de digerir. No, es muy difícil digerirlas. Luego vamos a también encontrar tricoesclereidas y ostroesclereidas dispersas también en hojas y en otras partes de la planta, proveyendo soporte mecánico y también defensa contra herbívoros. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son astroesclereidas en una hoja de planta acuática. Aquí tenemos las braquiesclereidas. También pueden encontrarlas. Una de las fuentes de braquiesclereidas es el jugo de esos juguillos que venden en cajas de pera. Entonces, si quieren saber si de verdad utilizaron peras en la elaboración de ese jugo, obtengan una pequeña muestra del jugo, lo ponen al microscopio para observar braquiesclereidas. Aquí tenemos tricoesclereidas, ¿verdad? Y otros ejemplos, ¿verdad? Tanto de braquiesclereidas y astroesclereidas. Tenemos otros ejemplos de tejidos. Esto ya es una hoja, ¿verdad? El corte transversal de una hoja. Vean que las fibras proveen soporte mecánico a los haces vasculares. Esto que estoy rodeando con el cursor es un haz vascular porque tenemos xilema y también tenemos floema. Este es el floema y esto que está aquí es el xilema. Y alrededor de esta haz vascular tenemos parénquima. Recuerden las células de parénquima que forman las células de la vaina vascular. Y luego proveyendo soporte mecánico, vean que tenemos un cúmulo de fibras, tanto abajo como arriba de la hoja. Aquí tenemos la epidermis de abajo, o abaxial con B, y la epidermis de arriba de la hoja, o adaxial con D de dedo. Y entre las dos epidermis tenemos el mesófilo, que es el parénquima fotosintético. Ven que las fibras usualmente se tiñen, son paredes secundarias, las células están muertas a la madurez, las paredes secundarias son gruesas y se tiñen muy fácil con yodo o con azul de metileno, ¿verdad? Ok. Muy bien, otros ejemplos, aquí tenemos Dracaena americana, la caña india con cúmulos de fibras. Aquí vean que estas fibras forman agregaciones que dan soporte mecánico a las hojas. Aquí tenemos otro haz vascular, ¿verdad? Otra hoja de gramínea o monocotiledónea, donde tenemos las células de la vaina vascular, que son estas que estoy señalando. Eso es parénquima. En el interior tenemos un anillo de fibras. Esto es xilema, perdón, esto es floema, estoy señalando. Y esto que tengo aquí es elementos de los vasos, vessel elements o xilema. Y esto es un resumen que también aparece en el capítulo que les recomendé, donde vean que estamos clasificando a los tejidos en dos tipos. Los tejidos simples y los tejidos complejos. Los tejidos simples son aquellos que están formados solamente por un tipo de célula. Y son de tres tipos. El colénquima, el parénquima y el esclerénquima. Porque en el parénquima vamos a tener solamente células de parénquima. En el colénquima, solamente células de colénquima y así sucesivamente. Por eso son tejidos simples. Los tejidos complejos ya van a estar formados por más tipos celulares. Vean que en el xilema podemos encontrar parénquima, podemos encontrar esclerénquima y también vamos a encontrar células de xilema, que son elementos de los vasos en angiospermas o traqueidas, en gimnospermas y plantas vasculares sin semilla. Entonces vamos a tener diferentes tipos celulares. Igual en el floema. Vamos a encontrar parénquima, vamos a encontrar esclerénquima, vamos a encontrar miembros de los tubos cribosos en angiospermas o células cribosas en gimnospermas, plantas vasculares sin semillas. La epidermis es un tejido complejo y la próxima semana vamos a hablar de epidermis y vamos a ver que están formados por diferentes tipos de células. Pues como están formadas por una gran cantidad de tipos de células, se considera un tejido complejo. Igual en el caso de la peridermis, donde tenemos el felógeno y la felodermis, que son células de parénquima, y el felema, que son
células suberizadas, corcho, suber, paredes secundarias muy gruesas, muertas a la madurez. Más adelante también vamos a hablar de estructuras secretoras y también vamos a hablar de tricomas glandulares, laticíferos, nectarios, hidátodos. Todas son estructuras formadas por más de un tipo de célula. Pues son tejidos complejos. Y creo que, bueno, llegamos al final, justo para irme a hacer almuerzo, porque en mi casa nadie cocina, solo yo. Entonces, si quiero comer, tengo que cocinar yo. Y apenas a tiempo. No sé si hay preguntas. El chat, creo que hay una pregunta que me dice Marian, y en las plantas como tal, ¿para qué sirven? Tal vez le hizo un ratito, entonces no. Ah, las fibras. ¿Para qué sirven las fibras? Claro, tal vez nos vamos para arriba un toque aquí. Si las fibras, como en el caso de la caña india, la caña india son hojas que no son muy fuertes. Entonces, en muchas de este tipo de plantas que tienen hojas un poquito flácidas, las fibras dan soporte mecánico. Y usualmente las vamos a ver asociadas a los haces vasculares. Aquí están lejos de los haces vasculares. Aquí lo que tenemos es parénquima. Es el epidermis y lo que está abajo ya es el parénquima. Y luego tenemos agregaciones de fibras. Aquí están dando soporte mecánico a la hoja. Cuando están agregadas o cercanas a los haces vasculares, están dando soporte mecánico a los haces vasculares, como en el caso aquí. Aquí tenemos un haz vascular y vean que tenemos fibras arriba, perdón, aquí arriba y abajo. Pues la función es soporte mecánico. También les había mencionado que las fibras están muertas a la madurez, usualmente. Hay fibras asociadas al xilema, fibrotraqueidas, por ejemplo, que mantienen parte de su contenido celular, por lo menos por un tiempo, y que también intervienen en transporte. Y esas fibras pueden estar vivas, ¿verdad? También hay fibras gelatinosas que tienen una composición de pared secundaria diferente al del resto de las fibras y no son muy rígidas. Y también las vamos a encontrar en órganos de la planta que son relativamente flexibles. Las fibras son muy importantes. Creo que les puse un dibujo, una foto por acá, como fuentes de materiales industriales. Ya se me perdió. Era un ágave. Ya no lo voy a encontrar. Y me gusta por lo siguiente. Bueno, creo que no lo encontré. Creo que tal vez está más que todo en este documento. Este de acá. Es el documento que se lo recomiendo para que, como lectura complementaria, es un libro que eventualmente voy a publicar alguna vez en la vida. Bueno, incluso aquí tenemos fotografías un poquito más elaboradas de lo que es el crecimiento de los meristemas intercalares, pero lo que estoy buscando es un ágave. Vamos a ver si lo encuentro. Si no se lo... aquí está. Es que me gusta porque esto muestra, ¿verdad? Es un ejemplo de una planta que es muy útil porque es fuente de fibras, la cabuya, el mecate, que usaban nuestros abuelos, que todavía se usa. Son fibras de cabuya, de una especie de ágave. Y muchos de nuestros antepasados indígenas lo que hacían era golpear estas hojas con una piedra, con un garrote o algo contundente para separar las fibras y así podían hacer como bolsos, podían hacer vestidos, podían hacer ciertas también canastas, por ejemplo. Entonces las fibras son fuente de materiales. Muchos se utilizan, por ejemplo, en la industria. Las fibras naturales como que están de moda, en contraste con las fibras sintéticas. Y muchas de estas plantas que tienen este tipo de hojas, pues están con estas agregaciones de fibras, tienen esa capacidad, ¿verdad? De que son fuentes importantes
de lo que es cuerdas. Sí, también los tamales, ¿verdad? No vayamos de ahí muy lejos. También las escobas, a pesar de que se pueden utilizar pues hierbas, al final el tejido que proporciona la rigidez necesaria para poder utilizarlas como escobas son fibras, son tejidos fibrosos dominados principalmente por estas células que recuerden son paredes secundarias, usualmente muertas a la madurez y que además son extremadamente largas, ¿verdad? Tienen una longitud considerable. Cuando ustedes se sacan una fibra entre los dientes luego de comerse un mango fibroso, es posible que no estén sacando una sola célula, son agregaciones de fibras lo que están extrayendo. Bueno, no sé si hay más preguntas, creo que hay una más en el chat. Dice, de Gerson, no sé si pronuncio bien su nombre, dice, en los tejidos fundamentales, específicamente clorénquima, de acuerdo con su ubicación, ya sea en el tallo de estructuras florales y demás, cambia la forma de las células. Sí, claro, claro que va a cambiar la forma de las células. Las células de clorénquima en general van a ser muy alargadas y eso le confiere cierta flexibilidad, es básicamente para lo que son las células de colénquima. Resistencia con flexibilidad. ¿Qué meristema le dio origen? Me imagino que está hablando del clorénquima. El meristema fundamental fue el que le dio origen. Recuerden también que hay células de parénquima que pueden diferenciarse, ¿verdad? Y retomar su capacidad meristemática y pueden generar cualquier tipo de célula, incluyendo el clorénquima. Pero en el crecimiento primario, en plantas pues herbáceas, es el meristema fundamental. ¿Qué meristema le dio origen a las fibras? Bueno, pueden ser tanto el cambium, ¿verdad? Como el procambium y también el meristema fundamental. Esto valga la pena la aclaración porque el libro que les recomiendo, que está en inglés, incluye al esclerénquima como parte del xilema. Y todavía yo no lo he visto en muchos libros. Esta afirmación, a mí me parece que el xilema, el origen es el procambium o el cambium. Y no lo estoy, sí, todavía no lo veo muy oficial como para clasificarlo como parte del xilema. Usted no puede almorzar, ¿por qué? Voy a tener que ver qué me invento, ¿verdad? ¿Qué me recomiendan? No se me ocurre nada para hacer almuerzo. Van a hacer arroz y frijoles, qué pereza. Bueno, por fortuna hay almuerzo. Bueno, no veo que haya más preguntas. A ver. Hay otra, dice Josué. El arénquima puede ser originado también por el desarrollo, crecimiento de espacios intercelulares denominado esquizógeno o por muerte celular denominada lisógeno. Es correcto, es correcto. Lisógeno es cuando esas células se rompen y mueren. Y lisógeno es únicamente cuando las células se separan sin necesidad de romperse. Eso es correcto. Y ahí tiene que ver reguladores de crecimiento como es el etileno. El etileno también afecta lo que es la longevidad celular y lo que es la apoptosis o la muerte celular programada. Otra pregunta. Profe, ¿con qué plantas se fabrica papel? Bueno, con cualquier fuente de celulosa. En realidad hay papel que usted puede hacer a mano y simplemente se requiere una fuente de vegetal, pueden ser hojas, pueden ser incluso, vamos a ver, papel. Bueno, sí, se pueden utilizar hojas, ojalá secas, y se ponen en una, pues, licuadora, y luego se utiliza una especie de sedazo para colectar las fibras de celulosa. Usted las deja secar y ya tiene papel hecho a mano. Pero el O papel, sea, profe, esas fibras sí, tendrían que ser sílicas por el tema de sí, elasticidad y demás. depende, porque recuerden que el papel hecho a mano tiene un objetivo, digamos,
artístico. Usted puede, digamos, experimentar con diferentes tipos de fibras para darle una textura diferente. El papel hecho a mano yo lo he hecho un par de veces, es algo así como bastante entretenido, pero sí se vale experimentar. Ok, súper, Papel gracias. higiénico se utiliza principalmente, bueno, hay plantaciones de Melina arbórea, que es una planta introducida del sureste asiático, que entre otras cosas, principalmente se utiliza para hacer papel higiénico. Y los tallos, primero que todo es una planta de crecimiento muy rápido. Entonces los tallos son relativamente, bueno, son muy suaves. Y esto facilita que se puedan, pues, romper y descomponer en fibras para hacer papel higiénico. Entonces, Melina arbórea casi que se usa exclusivamente para hacer papel higiénico. Ok, creo que si no hay preguntas, bueno, nada más desearles suerte con la tarea, que tengan una feliz tarde